Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales y hoy vamos a comenzar la clase de bibliología con el pastor Arturo Andrade. Es una bendición tenerlo y es un estudioso, amante de la Biblia y es un privilegio tenerlo. Entonces voy a darle lugar al pastor Pablo para que nos lo presente y además ore por esta clase. Qué privilegio poder participar en este ministerio que está impactando vidas en toda Latinoamérica y yo diría que en todo el mundo donde gente se conecta, y esta es una gran oportunidad. Gracias por ese liderazgo que ustedes han estado llevando a cabo para que esto sea una realidad. Y para mí es un privilegio poder presentar al pastor Arturo Andrade. Nos conocemos ya por muchos años y hemos tenido muy buenos tiempos juntos en diferentes contextos familiares, pero también hablando acerca de Dios, la Biblia, teología, la iglesia, y hemos pasado muchos tiempos de verdad muy edificantes tratando de reflexionar acerca de temas como, por ejemplo, el tema de hoy, Biblia hoy. Y yo sé que después de esta conferencia ustedes van a amar más a la Biblia y van a querer no solamente leerla, sino estudiarla profundamente. El pastor Arturo conoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador por allá en el año 1985, casado con Gloria Estela y con 3 hijos a bordo. Eso es una gran bendición, una familia que uno pues puede tomar como ejemplo. Él se ha desempeñado como maestro de la Biblia, pastor local, como líder nacional, pero también como líder internacional en diferentes contextos, y donde él llega, conecta con la gente fácilmente. Cuando enseña es bibliocéntrico. Es fantástico ser amigo de este hombre y de su familia, y hoy es el líder nacional de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Colombia, con grandes retos por delante, pero sabemos que él va con la ayuda de Dios a hacer una labor fantástica. Arturo, estamos muy, como se dice, expectantes de este tiempo con usted en esta comprensión de los tiempos. Así que adelante, voy a orar por usted y es todo tuyo. Padre, gracias por Arturo, su familia, y gracias por usarlo, Señor, para bendecir a la gente en el mundo, a tu pueblo, Señor. Gracias por el discernimiento que tú les das, la unción, Señor, para enseñar. Y, Señor, gracias porque tú lo vas a usar en esta conferencia de una manera muy especial. Que tu unción descanse de una manera fresca sobre él, y que estos videos, Señor, más que una transmisión de información, despierten inspiración, motivación, lleven a que tomemos decisiones, Señor, que van a cambiar nuestra vida y que te honran a ti. Gracias, Jesús. Amén. Adelante, Arturo. Bueno, muchísimas gracias a este equipo de comprensión de los tiempos actuales por esta oportunidad y este privilegio de poder presentar la verdad bíblica y los principios de Dios en este escenario. Y por supuesto un saludo especial, Pastor Pablo Otriemba. Gracias por ese tiempo de oración para iniciar aquí con Biblia hoy. Así que anímese. Realmente es muy emocionante este tema porque este libro, la Biblia, es un libro único, es inigualable realmente. Todos los récords los ha pues superado ampliamente. Y yo quiero que comencemos con una cita que le da propósito a la Biblia, que está ya en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Mire, tenemos las Biblias digitales. Yo uso mucho mis Biblias digitales. Aquí las tengo. La YouVersion es una aplicación increíble. Un día alguien me decía, ¿cuántas Biblias tiene usted? Le dije como 3,600, solo puedo entender como 20, que son las de español. Pero ahí están todas, en muchos idiomas. Es una aplicación maravillosa. Pero realmente también es un riesgo depender solamente del Internet, porque con un solo algoritmo en un solo día nos pueden bajar de la nube todas las citas bíblicas
que hay ahí. Y entonces, ¿qué nos quedará? Bueno, las Biblias de papel. Entonces ahí tenemos. ¿Cuántas Biblias de papel tiene usted? Y son muy emocionantes de leer y no cansan tanto a la vista. Pero también en la historia hay momentos donde estas Biblias físicamente fueron perseguidas, fueron quitadas, arrancadas de las familias y de los cristianos. Y sabe que la única Biblia que tenía esta gente era la que tenían memorizada. Y es interesante cómo cuando ellos compartían y hablaban entre sí, podían completar grandes porciones de la palabra de Dios por la memoria que tenían los creyentes. Yo le animo a que usted también tenga la Biblia memorizada, sus versículos favoritos, los versículos claves, los versículos importantes, memorícelos. En mi vida cristiana, en mi discipulado, me animaban a memorizar, memoricé capítulos enteros de la Biblia y todavía me acompañan estos versículos cuando no tengo una Biblia de papel cerca, salen estas promesas, estas palabras de Dios, así que anímese a memorizar la Biblia. Juan 20, 30, 31 es uno de esos versículos que usted debe memorizar. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Yo realmente estoy emocionado de poder siempre tener la Biblia como fuente para mi vida. Es interesante que Juan escribió diciendo para que sigan creyendo. Hay momentos donde realmente es una lucha creer. Hay momentos en la vida donde es difícil mantenernos en este creer. Y quizás por eso Juan escribe diciendo, estas cosas se han escrito para que usted siga creyendo, para que usted siga conectado con Jesús, el Salvador, el Mesías, el prometido, para que al creer en él siga recibiendo vida. Mire que esta vida que recibimos de Dios no es solo en un día o para un día, es continua en nuestra vida. En realidad las palabras griegas aquí hablan de un presente continuo. En el español a veces se quedan solo en un momento de la historia, pero seguir creyendo y tener vida en el poder de su nombre es algo que usted puede empezar a disfrutar hoy. Así que qué bueno empezar con Juan 20, 30, 31. Y saber que aunque hay ataques a la Biblia, aunque hay muchísimas voces que se levantan para tratar de decir que la Biblia ya quedó obsoleta, que es anticuada, que no sirve, la realidad es que los principios que están allí siguen funcionando, siguen vigentes, son para ti hoy, siguen trayendo vida a las palabras de Dios a nosotros. Así que en este estudio que vamos a iniciar, pues vamos a mirar aspectos muy claves de la palabra de Dios que te animen a enamorarte más de ella, a que tu devocional sea con mayor profundidad, a que no te falte esta palabra ningún día de tu vida. Así que iniciemos este tiempo juntos y hoy pues trataremos de resolver esta pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Esta noche responderemos esta pregunta. Tal vez usted está pensando, bueno, pero ¿será que esto sí viene de Dios o no viene de Dios? Bueno, esta es la pregunta que esta noche nos vamos a hacer y pues con la ayuda de Dios trataremos de darle pues una respuesta a esta pregunta que es auténtica, que es genuina. Haces bien en acercarte a este libro y decir, ¿será que este sí es la palabra de Dios? ¿Cómo tengo esta seguridad? Bueno, pues vamos a ver primero qué es la Biblia. La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblion, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia, ta, que significa libros
sagrados. Libros sagrados. Es una colección de libros. Recibe muchísimos nombres, usted los tiene ahí en sus notas, recibe muchos nombres la Biblia, como por ejemplo la ley, las escrituras, la palabra de Dios. Es un libro que muestra de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro destino. En la Biblia pues encontramos el camino de la salvación, cómo tener esta seguridad y también los privilegios que tienen los creyentes. También allí encontramos promesas que nos dan seguridad cada día en nuestras vidas. El conocimiento de la eternidad está aquí en la Biblia. Muchas de las profecías acerca de los últimos tiempos se encuentran en la palabra de Dios. Algunas cosas que los creyentes de tiempos antiguos leían, nosotros somos la generación de cristianos que tenemos el privilegio de verlas cumplidas. Yo recuerdo leer algunos escritos de cristianos de comienzos del siglo XX. Cuando había avivamientos comenzando el siglo XX, en los años 20 del siglo pasado, ahí había cristianos que escribían y habían ataques a la iglesia, al cristianismo y a la Biblia. Por ejemplo, uno de los principales ataques al cristianismo y a la Biblia era ¿y dónde está Israel? Entonces, en los años 30, ¿dónde está Israel? Tanto que habla la Biblia de Israel, ¿y dónde está Israel? Y bueno, de manera milagrosa, allá en el 1948 se declara Israel como Estado y hoy no es la preocupación. O sea, hoy Israel sale en las noticias casi todos los días, está en los periódicos, está en todas partes y como que la Biblia cumpliéndose en nuestros ojos. Así que hoy nadie se pregunta dónde está Israel. Cuando leen en la Biblia Israel, Israel, hay un referente geográfico que nos acompaña, promesas de Dios cumpliéndose en esta generación de creyentes. Y bueno, y así muchas otras cosas más podría decirles. Entonces, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, para responder esta pregunta, pues vamos a mirar primero que todo algunas características acerca de este libro que la hacen diferente. Como primero diremos, la Biblia es única en su continuidad, única en su continuidad. No solo es una colección de libros, o sea, es interesante eso. Su contenido a través de la historia ha mostrado unidad inigualable. Es imposible referirse a ella como producto de solo la imaginación humana por la unidad que tiene, única en su continuidad. Entonces, escrita más o menos a lo largo de 1600 años, lo cual la hace única en su composición. La Biblia es única en su composición. 1600 años desde el primero que empezó a escribir hasta el último que terminó de escribir. Escrita a lo largo de 60 generaciones y pues más o menos 40 autores conocidos de todas las clases sociales. Entonces, un libro tan, digamos, compuesto por tan diversas personas, lugares y sin embargo una unidad inigualable. Moisés fue líder político, usted puede mirar que él fue uno de los que escribió ahí en la Biblia, los primeros libros se le atribuyen a él. Pedro era un pescador, Amós era un pastor de ovejas, Josué era general del ejército, Nehemías fue un funcionario copero de un rey, Daniel fue primer ministro. Lucas es bien interesante, Lucas quien escribió 2 libros en la Biblia. Escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos. Era médico y es el único autor de origen griego. Salomón fue un rey, Mateo un publicano, cobrador de impuestos, no muy querido. Pablo, un rabino, un fariseo.
diversos autores de diferentes clases sociales, de diferentes trasfondos, de diferentes contextos, en diferentes momentos de la historia. Y sin embargo, la Biblia sigue siendo única en su composición. Bueno, fue escrita en diferentes lugares. O sea, Moisés escribió en el desierto, Jeremías escribió desde una celda, Lucas mientras viajaban, Juan exiliado en la isla de Patmos, escribían las palabras de Dios. En diferentes épocas, usted pues ha visto cuando lee la Biblia, tiempos de paz, cuando escribió, por ejemplo, Salomón, David en tiempos de guerra, diferentes estados de ánimo, algunos con mucho gozo. Hay unos salmos que son realmente una delicia, por eso los vuelven canciones, les ponen música actual y moderna y suenan también mucho gozo en algunas partes de la Biblia. Pero también hay algunas partes de la Biblia donde hay mucha tristeza y desesperación. Incluso hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Mejor dicho, no lo lea mucho cuando esté así triste. Ahí más bien lea los salmos, pero ahí está el libro, Lamentaciones, desde la profundidad de la desesperación y la tristeza. Ahí se escribía la palabra de Dios. 3 continentes, Asia, África, Europa, fueron lugares geográficos donde se escribió la Biblia. Y está escrita en 3 idiomas. Está escrita en hebreo, arameo y el griego. Bueno, son los idiomas de la Biblia. Los idiomas de la Biblia. Ahora, el hebreo es la lengua de los israelitas. En ese momento escribían en hebreo. Entonces, las primeras palabras en los primeros libros hebreo, arameo, ¿de quién será esa lengua? El arameo pues comenzó como una lengua de los caldeos, los babilonios hablaban arameo. Luego Ciro, el persa, volvió el arameo oficial como lengua oficial de toda esa región, de todo ese imperio. Y los que estaban cautivos, esclavizados por estos imperios, adoptaron ese lenguaje, el arameo, y se volvió muy popular. Algunos historiadores y estudiosos dicen que este fue quizás el primer ataque a la palabra de Dios, uno de los ataques más fuertes que recibió la palabra de Dios, porque el hebreo se estaba perdiendo. Y entonces al perderse la lengua hebrea, pues se hubieran perdido las palabras de Dios en los primeros libros que se escribieron. Fue un ataque tremendo. Entonces cuando volvieron de la cautividad, algunos estudiosos, sacerdotes y muy estudiosos volvieron a rescatar el idioma hebreo y volvían a presentarle al pueblo el idioma. Pero sin embargo, de todos modos, el arameo se quedó como lengua popular, y en el primer siglo, en la región donde llegó Jesús, allá se hablaba el arameo. Jesús hablaba arameo. El Nuevo Testamento tiene algunas palabras arameas. Por ejemplo, la palabra Abba es una palabra aramea que está ahí en la Biblia. La usó el apóstol Pablo para referirse a nuestro Padre, Abba. Y bueno, ahí está. Libros en el Antiguo Testamento con el arameo es como Daniel, algo de Nehemías, por ahí están el arameo. Y por último, el Nuevo Testamento escrito en griego. El Nuevo Testamento escrito en griego, salpicado de algunas palabritas hebreas y algunas palabras arameas, pero en toda su mayoría está escrito en griego. Sin embargo, mire todo este tema
de cómo fue escrita la Biblia, por quién, en dónde, a lo largo de cuánto tiempo. Y sin embargo posee la Biblia tal armonía, tal continuidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, una sola historia en desarrollo, la redención del hombre efectuada por Dios. Uno solo es su personaje principal y es Jesucristo el Señor. No puedes despegarte del propósito principal de la Biblia cuando la lees, cuando la compartes con otros, cuando estás haciendo estudio bíblico. No te despegues de este propósito principal y de este personaje principal, como Juan 20, 30, 31 nos mostraba. Podríamos afirmar que ella es la única autoridad de los cristianos y es necesaria para comprender la historia, la ley, la ciencia, la filosofía, la psicología, etcétera. Contiene el sistema más alto de ética y produce el tipo más elevado de carácter. El discipulado sí funciona cuando se le aplica la Biblia, porque tiene ese efecto de transformar a las personas. Mira que nosotros somos en realidad lo que creemos, lo que aceptamos en nuestra mente. Tal vez nosotros no digamos todo lo que pensamos, pero nosotros sí vivimos todo lo que creemos. Eso sí es la realidad. Lo que tú crees es lo que tú vives. Y entonces, ¿de dónde estás sacando la filosofía para tu vida? ¿De dónde estás recibiendo ese alimento en tus pensamientos que un día se vuelven acciones y carácter? El discipulado es cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y no solamente en enseñanza verbal, sino que tenemos el ejemplo, el testimonio de aquellos que están viviendo los principios de la palabra de Dios cada día en sus vidas. Y entonces lo que empiezan a creer comienza a afectar lo que hablan, lo que viven, lo que hacen, el carácter finalmente empieza a ser afectado, transformado por la palabra de Dios. Y ocurre hoy, todavía se ve hoy, es real. Así que ánimo a consumir la palabra de Dios de esta manera. Y pues yo sé que la Biblia se ha usado en muchísimas formas distintas a lo que es su propósito principal. Ojalá que tú no seas uno de estos que está usando la Biblia en una manera que realmente no corresponde a su propósito principal. Yo me acuerdo una vez, estábamos en el grupo de jóvenes, teníamos unas dinámicas muy especiales de Biblia, de alabanza, de estar juntos. Y yo recuerdo que alguien empezó a leer la Biblia y vino y me comentó su lectura. Entonces me decía, mira lo que encontré en la Biblia. Encontré ¿cómo era que decía? Un ovni, un platillo volador. Y yo le decía, sí, encontraste, muéstrame. Entonces me leía por allá en Ezequiel de una rueda con luces y otra rueda y entonces yo decía, sí, pues interesante eso del platillo volador, pero la realidad es que la Biblia tiene un propósito y un personaje principal. Y dime dónde cuadraría eso con el hecho de que Dios quiere salvarnos y de que Jesús es el Señor. Y entonces, pues bueno, ahí teníamos que empezar a conversar, a hablar, y luego entonces él me decía, bueno, entonces si no es un platillo volador, ¿por qué está eso aquí en la Biblia, no? ¿Por qué está aquí? Y sí, tiene una razón, pero todo se ve dentro de este propósito. Bueno, cuando lleguemos al tema de los profetas y veamos a estos temas, pues podremos hablar acerca de por qué algunas cosas están escritas en la Biblia como están escritas, pero nunca te despegues de su propósito principal y de su personaje principal. Bueno, afirmaciones bíblicas. Primera de Pedro 1:25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra
es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. O sea, esta palabra permanece para siempre. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es muy interesante esto, la revelación que hace Segunda de Pedro es que esto no está para unos seres humanos todos especiales o diferentes o distintos o que se aplican mucho a la oración y al ayuno y al estudio para ver si de pronto entienden algo de lo que Dios está diciendo. Mira, no es así. Realmente la escritura no surge por la voluntad humana, el Espíritu Santo inspira. Y este amigo, Espíritu Santo, está aquí con nosotros, está contigo y conmigo para ayudarme a comprender y vivir estas palabras de Dios. También es muy interesante escuchar a nuevos creyentes cuando leen la palabra. Hago una práctica regular con algunos creyentes, especialmente gente muy joven o nuevos creyentes, y les digo, vamos a leer los proverbios y usted me va a decir qué va entendiendo de ellos. Y le digo, yo todavía soy sorprendido de cómo pueden venir a interpretar algunas cosas de la Biblia con una claridad más fuerte que la que a veces algunos cristianos que ya parece que dejaron de aprender algo más de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros, sigue mostrándonos, guiándonos en esta verdad. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar otra cita bíblica de esas que hay que memorizar. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Qué maravillosa acción de la palabra son en nosotros. ¿Puede decirlo? Nos enseña, nos dice lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos guía a lo correcto. Si usted tiene dudas en sus pensamientos y en su conducta, confróntese con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios muestra que su pensamiento o su conducta está por otro lado, es mejor que te dejes corregir por ella y vuelvas a este camino de verdad, a este principio. Este es un ejercicio de todo el tiempo. No podemos asegurar que por ser creyentes de muchos años, ya como que tenemos esto cuadrado. No, parece que entre más conocemos a Dios y sus palabras, entonces como que más necesitamos su ayuda para ser enseñados, corregidos, guiados. Así que de verdad tenga esta actitud frente a la palabra de Dios. Mira, la palabra griega inspirado, aquí en 2 de Timoteo 3:16, tiene su equivalente en el hebreo cuando dice la Biblia ya en Génesis que Dios formó al hombre de la arcilla, del polvo, lo forma y luego sopla sobre él aliento de vida. Ese soplo es esa palabra hebrea que habla de soplar. Es el equivalente en griego, es inspirar. O sea, este libro tiene como el aliento, el soplo, la respiración de Dios. Qué increíble. Por eso es tan diferente este libro. Y pues
por eso también vemos esa unidad en los dos testamentos y a lo largo de los 66 libros. Vamos a mirar algo aquí en cuanto a esa unidad. Unidad en los dos testamentos a lo largo de 66 libros. Una familia, Abraham y su simiente. Una nación, Israel. Un tema, la salvación. Una persona, Jesucristo. Un propósito, que tengamos vida eterna. Mira, este podría ser un buen resumen sobre la Biblia y qué es. Si alguien te dice, bueno, así en pocas palabras, dígame, ¿qué es la Biblia y por qué debo ponerle atención? Bueno, porque tiene la historia de una familia que es Abraham y su simiente, una nación que es Israel, un tema que es la salvación, un personaje principal que es Jesucristo, Dios el Hijo, y un propósito, que tengas vida eterna. Esa es la unidad que tenemos acá en los dos testamentos y a lo largo de estos 66 libros. Más de 2000 veces en el Antiguo Testamento hay expresiones así. Y Dios habló. Entonces, Dios le habló a Moisés o Dios le habló a Jeremías. También expresiones como, y vino la palabra de Dios sobre un profeta, sobre Jonás. Y también expresiones, y dijo Dios. O sea, por toda la escritura, por todo el Antiguo Testamento, se afirma que el autor es Dios. Y por eso nosotros afirmamos y creemos en la inspiración verbal plenaria cuando se trata de las escrituras. Verbal plenaria cuando se trata de las escrituras. Esto de verbal es porque se dijo, se habló. Entonces es por eso que decimos que es verbal. Y plenaria porque toda la escritura creemos que viene de Dios. Ahora, quiero decirle algo acá muy importante. Esta manera como la Biblia se construye no es un dictado, es una inspiración verbal plenaria, pero no es un dictado. O sea, no es que de pronto estaba por ahí el profeta, de pronto estaba comiendo y de pronto le llega la palabra de Dios, agarra la pluma y comienza a escribir lo que Dios le dice, como un dictado. No fue así la palabra de Dios. Si fuera así, pues todo el estilo de la Biblia sería uno solo, el estilo de Dios que dictó. No es así. Dios dio su inspiración y la persona, esto es como milagroso, ¿no? La persona inspirada por el Espíritu Santo escribe con sus palabras, con su estilo, con los medios que tiene a su alcance. Escribe las palabras de Dios. Es más, mucho de esta inspiración verbal plenaria venía también, por ejemplo, para algunos de los profetas como una visión. Entonces, algunos profetas del Antiguo Testamento tuvieron una visión de los últimos tiempos, Isaías, Ezequiel. Y en el Nuevo Testamento, Juan en el Apocalipsis tenía una visión. Él dijo que el ángel le mostró, él vio y luego le pedían que escribiera lo que había visto. Él escribió con sus propias palabras lo que sucedería en los últimos tiempos. Entonces no era un dictado, era algo que se iba construyendo en el estilo del que escribía, del que era inspirado. Y por eso tienes tantos diversos estilos en la palabra de Dios. Entonces Moisés escribió muchas leyes. Por eso se llama el Pentateuco a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí sabe cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se llamaron los libros de la ley porque Moisés escribió muchísimas leyes para regular todos los asuntos de la convivencia en un pueblo que salía de la esclavitud e iban rumbo a una tierra prometida por Dios.
y entonces tiene esa característica. Luego vienen unos libros narrativos que los llamamos los libros de historia, históricos. Ahí es donde están el libro de Josué, la entrada a la tierra prometida, Jueces, libros como el de Esther, las crónicas, los reyes. Hay uno que se llama Primera y Segunda de Samuel, dos libros sobre Samuel, un juez y profeta que escribía, pero el estilo de estos libros es muchas historias acerca de personas. Entonces, en el libro de Josué, son las historias de esa conquista, cómo eran esas batallas, cómo iban, venían, y bueno, hay muchas cosas que ocurrían y se escriben allí, pero escribían de acuerdo a lo que vivían. Y así Samuel y las crónicas de los reyes y los reyes, bueno, todas estas historias. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento que es la historia de Esther. Y Esther, una mujer hebrea que estaba pues en un lugar cautiva con su tío. Pero, ¿qué es lo interesante de esta historia? Que transcurre toda la historia de liberación e incluso esta historia se volvió luego una fiesta patria para los israelitas. Y usted lee todos los capítulos y versículos de esa historia y no se nombra a Dios. Entonces uno dice, ve, tan increíble que el nombre de Dios, así la palabra Dios, no está nombrado en el libro de Esther. Sin embargo, nadie duda que es un libro que Dios inspiró y que tiene la acción de Dios en toda esta historia. Pero son curiosidades de la Biblia. Aquí usted sale con algunos asuntos de cultura general bíblica también. Entonces, ¿cómo llegaron a aceptar un libro como el de Esther como parte del Antiguo Testamento y que se volviera parte de la Biblia? Eso es lo que sigue en nuestro relato hoy. Esto es lo que se llama el canon de las Escrituras. Cómo la Biblia fue siendo aceptada. Porque usted tiene que saber algo. Los israelitas no solamente escribieron los 39 libros del Antiguo Testamento, ellos escribieron muchísimas más cosas. Eran una cultura muy rica y escribían, pero ¿cómo se lograron aceptar estos 39 libros como parte de la autoridad de Dios, como parte de la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros llamamos el canon de las Escrituras. Entonces, el canon de las Escrituras tiene que ver por qué ciertos libros fueron aprobados como inspirados por Dios y recibidos en ese canon, mientras que otros no fueron recibidos, no fueron aceptados. Esta es la pregunta. Y esto es muy importante para nosotros que estudiamos y amamos la Biblia, porque unos libros sí y otros libros no. Entonces, aquí en este estudio, pues pretendemos es fortalecer nuestra fe en la Biblia como la palabra de Dios, que tengamos claridad en estos aspectos, en cómo se conformó la Biblia, para que cuando nosotros también compartamos con otras personas, podamos tener seguridad a la hora de animarlos en sus estudios bíblicos. Bueno, el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar acá algunas cosas en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Pues estos libros antiguos se escribían en unos materiales muy frágiles. Más adelante, en el transcurso de estas sesiones, vamos a mirar algunos de estos materiales en los que se escribía la Biblia. Entonces ellos escribían y luego tenían que hacer un proceso de copiado. Y pues en este proceso de copiado habían unas escuelas ahí donde aparecen los escribas y algunos muy estudiosos de estas palabras para cuidar y custodiar que este canon fuera siempre el mismo.
El pueblo judío tenía un canon de las escrituras mucho antes que sus escritos sagrados estuvieran formalmente dispuestos como en una triple división que era conocida por todos los antiguos. Esto para el pueblo hebreo, el pueblo israelita, para los judíos hoy en día. Ellos no han cambiado su canon, siguen manteniendo esta triple división, pero son los 39 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia también. El texto hebreo normal del Antiguo Testamento contiene 24 libros. Ellos lo que hacen es que en cambio de poner el primera y segunda de Crónicas, pues ponen solo Crónicas y solo Samuel y solo Reyes. Entonces por eso tienen como menos libros, pero son los mismos, es el mismo contenido. Tienen entonces una primera sección que la llaman la ley, una segunda sección que la llaman los profetas y una tercera sección que era como el tema de los salmos. Así ellos organizaron sus escritos. ¿Y qué era lo que, digamos, más les importaba? Dentro de los libros de los profetas, algunos citaban a otros y aceptaban así las palabras que venían de Dios. Entonces, por ejemplo, Oseas 11:8 se refiere a Deuteronomio 29:23. Proverbios 9:10 se refiere a Job 28:28. Vamos a leer ese versículo, es interesante. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces vemos que realmente se referían unos sobre los otros. También Dios dio normas precisas para evaluar a un verdadero profeta. Si las profecías se cumplían, si había milagros, si era concordante el mensaje que estaba diciendo con lo que ya estaba revelado. Los escritores de esa tercera sesión ejercitaron un don profético, pero no eran profetas. Por ejemplo, David y Salomón fueron reyes, pero dieron profecías. Esdras era un escriba, Daniel era un estadista y dio profecías. Nehemías era un gobernador. Profetizaron porque la palabra de Dios les fue revelada, pero oficialmente no fueron profetas, como sí lo fue Isaías o Jeremías, que ya eran reconocidos profetas. Y por último, pues Jesús reconoció esta triple división. Esto es lo más interesante en cuanto al tema del canon del Antiguo Testamento, que se terminó de compilar 400 años antes de Cristo, cuando Jesús vino y fue a las sinagogas y leyó los rollos y se refirió a ellos. Él reconoció esta triple división y él aseguró lo siguiente. Lucas 24:44. Estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si nota la triple división, ¿no? Lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La idea de un canon del Antiguo Testamento se basó en que los autores eran profetas, sus profecías fueron reconocidas y aceptadas y que había unidad en cada libro con todo lo demás que se estaba. Jesús lo reconoció, habló de él, lo mencionó, sobre él basó su vida en cuanto a la profecía. Muy importante esto. Jesús afirmó que él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y recuerden, el Antiguo Testamento también tiene este propósito de mostrar la redención o salvación del hombre y el único personaje principal, Jesucristo el Señor. El Antiguo Testamento le apuntaba a Jesús el Señor. Pero sabe que alguien una vez me dijo, no, lo que pasa es que Jesús era alguien muy inteligente.
él lo que hizo fue que leyó en el rollo las profecías y dedicó su vida a cumplirlas. Es una tesis como muy interesante, ¿no? O sea, que Jesús no era realmente alguien como dice ser, Dios el Hijo, que dejó el cielo, se hizo hombre, nació de una virgen allá en Belén, conforme a todas las profecías, y vivió y murió entre nosotros para salvarnos. Sino que él decía, no, no, es Jesús, lo que pasa es que él fue a la sinagoga y cuando el rollo decía que el Mesías entraría a Jerusalén sentado en un burrito, Jesús entonces dijo, bueno, consígame un burrito porque hay que entrar a Jerusalén es en un burrito. Y así cumplía las profecías. Bueno, los que estudian este tema de las profecías, y me leí un libro sobre este tema bien interesante, dicen que alguien que tuviera así de interés en cumplir las profecías, pues podría lograr un 30 o 40% de la profecía, porque el resto es profecía que es imposible que alguien cumpla por sí mismo. Por ejemplo, ¿en dónde nacer? Jesús no podía controlar el lugar de su nacimiento. La profecía decía que nacería en Belén y sus padres vivían en Nazaret. Y entonces, ¿cómo llega Jesús a nacer en Belén? Por un censo que se le ocurre a uno de los gobernantes de Roma. Y entonces van hasta Belén y justo cuando llegan ocurre el nacimiento. La visita de estos personajes de Oriente, pues Jesús bebé no podía cumplir estas profecías. Que de Egipto llamé a mi hijo, dice la profecía. ¿Cómo podía Jesús cumplir esto? ¿Y cómo podía convencer a sus padres siendo bebé de que se fueran a Egipto para volver luego a Nazaret? No, era imposible. Y así puede usted seguir, mejor dicho, con una cantidad. Las de la muerte también son tremendas, porque pues a los crucificados, por ejemplo, les rompían los huesos de las piernas para que murieran más rápidamente y la agonía terminara. Pero el Salmo dice que ninguno de sus huesos fue roto. Se cumplen las profecías, pero Jesús no podía hacer mucho para llevarlas adelante por sí mismo, sino que es una muestra de que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento viene de él y estas profecías se cumplieron. Así que ahí tienes el canon del Antiguo Testamento. Jesús lo afirmó. Y bueno, el proceso, y déjeme aquí un momentico, de copiado era tan tremendo. Ellos no tienen muchos, digamos, rollos o digamos algunos textos antiguos de Antiguo Testamento. No se encuentran muchos manuscritos porque ellos eran supremamente celosos en estos temas del copiado. Y cuando un rollo estaba deteriorándose, lo reemplazaban por uno nuevo bajo procesos de exigencia, o sea, por eso hay escuelas de escribas y doctores en la ley, y eso se leía, se decía en voz alta, se escribían con cosas nuevas, y cuando ya terminaba el proceso de copiado, se verificaba que todas las letras estuvieran, las contaban, ¿no? Qué cosa tan exigente, pero al rollo viejo, para evitar que su deterioro causara una mala doctrina o alguien por el deterioro no pudiera leerlo como debería ser. Ellos mismos destruían el antiguo rollo para dejar ya el nuevo. Entonces siempre había una copia nueva, una copia fresca, pero la antigua por temor a Dios y por temor a la palabra de Dios, que no se fuera a dañar, la destruían. Por eso no hay tantos manuscritos del Antiguo Testamento y por eso tenemos solamente, digamos, pocos rollos, aunque se encuentran algunos de un siglo antes de Jesús, pero ahí están, pero son pocos. Y luego llegamos a otra sección que tenemos que hablar y es esta, el libro apócrifo. El libro apócrifo. Tenemos que hablar de esto de los apócrifos porque
fueron incluidos en el canon del Antiguo Testamento en un concilio en la Edad Media, por allá en 1400, 1500, pero 1500, Concilio de Trento. Fueron incluidos en el canon del Antiguo Testamento algunas secciones extras y algunos libros extras al canon del Antiguo Testamento. Y pues estos libros no canónicos, pues hay como 3 características: inexactitudes geográficas e históricas, enseñanzas que contradicen la escritura y carencia de elementos sobrenaturales creíbles. No hay como mucha historia sobre profecías o milagros, sino que pues más es filosofía, son como conceptos lo que más se da en estos libros apócrifos. Recuerda que los hebreos escribían muchísimo, pero pues solamente estos se volvieron la palabra de Dios. ¿Por qué entonces se añadieron nuevos libros al Antiguo Testamento? Pues todo tiene una razón. En esa Edad Media venía todo un movimiento que salía de la única iglesia cristiana que había en la Edad Media, y su autoridad máxima dijo que pues querían construir templos mejores, más lindos, más bonitos, pero eso requería un recaudo de dineros y todo un movimiento acerca de ese recaudo. Y para eso algunas de las doctrinas que se volvieron dogma empezaron a surgir. Por ejemplo, que la autoridad o el obispo de Roma, que en ese momento ya se llamaba el Papa, él podía perdonar los pecados de las personas a través de unos documentos que se llamaron las indulgencias. Pero si usted quería obtener ese documento firmado de que sus pecados iban a ser perdonados, entonces tenía que pagar. Así era el asunto. Con ese cofre se construían estos templos magníficos que se construyeron. Pero también se dieron cuenta que pues había más personas muertas que vivas, entonces usted podía comprar ese perdón por aquellos familiares y amigos que habían muerto y le vendían ahí la indulgencia por los que morían, porque nadie es tan malo, ¿no? Decían, nadie es tan malo que se fue de una vez al infierno, ni tan bueno que de una vez se fue al cielo. Y aquí comenzó a aparecer una de las doctrinas de la Iglesia Católica de Roma, que se llama el purgatorio. Esto es historia, ahí están, hay documentación que habla sobre este tema del purgatorio y sobre este tema de la indulgencia y cómo era todo el movimiento que ocurría sobre esto. En ese contexto viene la Reforma. Martín Lutero sale con su versículo: el justo por la fe vivirá. Él empieza a obtener de Dios seguridad por creer, y perdón por creer, y libertad por creer en Dios, y no por la indulgencia. Y pues arma el debate, él quiere hacer un debate sobre esto, que le digan si él está escuchando bien de Dios y lee el Antiguo y el Nuevo Testamento en concordancia con este propósito de que Dios quiere salvar al hombre por su gracia, por su amor, por su justicia, enviando a Jesús, el único santo, el único justo, el único capaz de salvar. Y entonces aquel que crea en Jesús, aquel que crea, tendrá vida. El justo por la fe vivirá, como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Obviamente comienza un movimiento de todo el magisterio de la Iglesia de Roma para encontrar los versículos bíblicos que le dieran soporte al purgatorio, a la indulgencia y a muchas otras más de estas, digamos, dogmas que eran tan populares dentro de la Iglesia. Pues no encontraron los soportes en la Biblia, pero alguien dijo, mira que hay unos libros que sí darían idea, y entonces así en un concilio, pues el obispo de Roma, el Papa,
decidió que iba a aumentar el canon del Antiguo Testamento para que ahora estos libros se volvieran la Biblia y pudieran darle soporte a todas las ideas que estaban ahora haciendo. Usted puede conseguir esos libros, están en algunas de las Biblias. Hay una Biblia que es muy famosa, se llama la Biblia Dios habla hoy, una Biblia muy famosa. Ella usted la puede encontrar también con estos libros en una sección aparte, los libros que se llaman apócrifos o deuterocanónicos, porque fue en un segundo canon que se añadieron. Pues sí, traen historia, proveen información de costumbres, tienen cierto valor literario, pero no son la palabra de Dios. Y usted tiene un anexo al final de su cartilla donde está todo un escrito sobre estos libros apócrifos. Y puede mirar allá cuáles son sus características. Del Nuevo Testamento, pues básicamente no hay libros apócrifos, o sea, el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento se mantiene tal cual, aunque hay libros que también se escribieron en el primer siglo. Algunos, por ejemplo, fue muy famoso en el 2005, 2006, hubo un autor de novelas que se llamaba Dan Brown. Él escribió un libro que se llama El Código Da Vinci y ahí hablaba de uno que era el Evangelio de Judas. Y bueno, la tesis de este novelista era que la Biblia el Nuevo Testamento había sido seleccionado en sus libros por causa de filosofías o pensamientos muy humanos y que quienes habían compilado el Nuevo Testamento eran los romanos. O sea, cosas muy locas que realmente dijo, y eso es tema de otra conversación. Pero cuando usted lee como esos libros como el Evangelio de Judas y otros de estos manuscritos antiguos, se va a dar cuenta que no tienen el valor o el peso que realmente tienen los evangelios. O sea, ahí no hay temas geográficos ni históricos, es mucha filosofía, es como leer los proverbios. Así es el evangelio de Judas, y con el peligro de que algunas declaraciones que hace contradicen a principios que la Biblia sí está manifestando y declarando profundamente. Entonces, no se añadieron al Nuevo Testamento más libros. Pero vamos a mirar algo más con esto del canon del Nuevo Testamento. La palabra canon viene del griego que significa caña o vara de medir. Es para medir que realmente le hacen la prueba, ¿no? al libro. Si la pasa, pues ahí está, la expresión viene de allí. Respecto a los libros sagrados, el canon se refiere pues a la norma de inspiración o autoridad divina. Entonces, en este caso nos vamos a referir al Nuevo Testamento. En el Antiguo ya vimos que Jesús lo aprobó. La lista normativa de libros inspirados y recibidos por parte de Dios pues se llamó el canon del Nuevo Testamento. Y antes del siglo IV, o sea, para el año 300 algo, ya estaban todos hechos. En realidad, estos libros del Nuevo Testamento se escribieron todos en el primer siglo. El último libro fue el que escribió Juan en el exilio, que nosotros lo llamamos el Apocalipsis. Ese fue el último libro. Y en el siglo II comenzaron a circular, comenzaron a hacerse referencia a ellas, y para el siglo siguiente, para el siglo III, ya pues estaban básicamente muy claros de cuál era este Nuevo Testamento. Las preguntas que se hicieron fueron las siguientes. Entonces aquí tienes que ver, aquí están las preguntas que se hicieron. Eran 5 preguntas. La primera pregunta, ¿fue escrito por un profeta de Dios? Deuteronomio 18:18 indica que solamente un profeta de Dios hablará las palabras de Dios. Y segunda de Pedro 1:20-21 asegura que solamente es escrita por hombres de Dios. Entonces, sí le hacían una prueba al carácter, a la persona que escribían. Eran conocidos, era gente que escribía.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, el libro de Hebreos, que no declara quién es su autor. Esa fue una dificultad para este libro entrar en el canon, porque no podían discernir quién escribió el libro de Hebreos. La mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, su autor se describe a sí mismo. Pablo en sus cartas decía: yo, Pablo, escribo esto, y todos, Pedro, Juan, los evangelios mostraban quién escribió, pero el libro de Hebreos no tiene ninguna mención a autor. Sin embargo, fue considerado porque había más preguntas. ¿Fue él confirmado por un acto de Dios? Hebreos 2, 3, 4 nos muestra que debemos esperar alguna confirmación milagrosa de aquellos que hablan por Dios. Gálatas, tercera pregunta, ¿dice la verdad sobre Dios? Entonces, Gálatas 1:8 debe estar de acuerdo con la revelación precedente. Todos los que hablaron deberían estar en concordancia con todo lo que dice, todo lo demás aceptado. Y los que siguen son la pregunta 4. ¿Tiene el poder de Dios? Hebreos 4:12. Transforma a los que se exponen a ella. Y por último, ¿fue aceptado por el pueblo de Dios? De las Tesalonicenses 2:13. Pablo agradece por recibir el mensaje de los apóstoles como palabra de Dios. Y Deuteronomio 31. Los libros de Moisés fueron inmediatamente puestos en el arca del pacto. Así que los diferentes libros poseían y ejercían autoridad divina mucho antes de que los hombres hicieran pronunciamientos al respecto. Los concilios eclesiásticos no les dieron a los libros su autoridad divina, simplemente reconocieron que la tenían y la ejercían. Entonces, estas eran las preguntas que le hacían a los libros, pero lo interesante es que para el siglo I, cuando se escribieron, la iglesia misma validaba lo que se estaba escribiendo. Es decir, los evangelios se escribieron cuando todavía existían personas que podían decir que eso sí pasó así como lo estaban escribiendo los que compilaron el evangelio. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, ahí estaban los apóstoles como Pedro y como otros diciendo: esto que escribe Pablo viene de Dios. Y Pablo decía: esto que escribe Pedro. Y es verdad, o sea, las preguntas se respondían por la iglesia de ese primer siglo y por eso tenían tanta autoridad hasta el día de hoy. Se confirma lo que allí está, tienen esta autoridad divina. El pueblo de Dios también lo confirma. Y bueno, antes de cerrar esta sección de que de verdad creemos que este libro es la palabra de Dios, yo quiero mencionar algunas cosas interesantes. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Sin embargo, las afirmaciones que hace en cuanto a los fenómenos que observan y algunas revelaciones de la ciencia vienen es porque Dios es el autor. Los humanos no habían podido escribir o describir algunas cosas como la Biblia lo dice. Por ejemplo, Job, que es uno de los libros más antiguos, declara cosas como el que le dio el peso al aire. Para nosotros hoy eso es como muy normal, entender esto de la presión atmosférica y todo esto, pero eso le tocó muy duro a Torricelli cuando él fue a hacer todo el tema del barómetro y medir la presión del aire y la gente no creía que el aire tuviera peso. La Biblia ya lo decía mucho tiempo atrás. El mismo Job dice en una parte que Dios está ahí y que ahí está el círculo de la tierra. Y mira esto, los humanos creían que la tierra era toda plana. Le tocó muy difícil a este Cristóbal Colón convencer allá a los reyes de España para que lo apoyaran en un viaje, porque él creía que había
que la tierra era un círculo. Pero la Biblia ya lo decía mucho tiempo atrás. Y mira esta es más interesante. Génesis empieza con el relato diciendo que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y en el cuarto día, Dios dice que aparezcan las lumbreras, ahí sale el sol, las estrellas, la luna, bueno, todos estos astros. Entonces, por mucho tiempo, la Biblia era acusada, criticada, atacada, que cómo era posible que primero estuvo la luz y al cuarto día el sol, que eso era algo, un terrible error, una contradicción, que deberían cambiar ahí el orden. Hasta el siglo XX, ¿cómo le parece esto? Cuando llega este físico, Albert Einstein, para decir que la luz tiene una identidad, unas características distintas a la fuente que la produce, que la luz es diferente al sol. Y la Biblia lo decía, me ha dicho, usted abre la Biblia, la primera hoja, y ya lo estaba diciendo, hasta el siglo XX. Pudimos como que decir, ay, parece que esto sí es verdad. La luz es distinta a la fuente que la produce. Y bueno, y todo el desarrollo, ¿no?, de la teoría de Einstein sobre la luz, que hasta el día de hoy sigue haciendo resultados o produciendo un montón de resultados en muchas áreas donde aplican estos principios. Así que usted tiene un libro que en sus afirmaciones de ciencia, sin ser un libro científico, muestra que la revelación viene de Dios. Estos hombres no podrían haber escrito esto porque lo supieran. Pero alguien una vez me dijo, no, pero póngale cuidado, que la Biblia también dice cosas como cuando Josué se paró y dijo, detente sol y detente luna, y la que se detuvo fue la tierra. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Y dije, no, es que la Biblia también es un libro que describe los fenómenos, no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Pero yo le quiero decir, mira, yo estudiaba biología en la Universidad Nacional aquí en Bogotá, Colombia. Y un día estaba afuera y conversando con dos de mis profesores de ciencias, científicos, profesores. Estamos ahí conversando afuera de la facultad y de repente una nube vino y se posó encima de nosotros y uno de mis profesores dijo así, dijo, se fue el sol. ¿Cómo le parece eso? Eso es lo más anticientífico que usted pudiera oír. ¿Cómo es que se fue el sol? No, una nube lo tapó. Pero es la manera en que hablamos, aunque seamos profesores de ciencias, hablamos en la manera como observamos el mundo. Así que cuando Josué lo dijo porque él lo observaba así. No era una declaración científica. La Biblia no pretende ser un libro de ciencia, es un libro que describe fenómenos, está escrita desde el punto de vista de nosotros, pero inspirados por Dios. Así que hay mucha evidencia, hay mucha solidez en este maravilloso libro que Dios nos ha dejado. Realmente la Biblia es la palabra de Dios. Ningún otro libro tiene estas características. Por eso haces bien en tenerlo cerca, en estudiarlo. Y bueno, ¿qué seguiría entonces? Si esta es la palabra de Dios, ¿cómo yo sé que esto que se escribió pues hace cuántos siglos, ¿no? El último libro se escribió en el año 100. ¿Cómo sé que no me la han cambiado hasta ahora, no? ¿Cómo sé que tengo el mismo libro que escribieron los originales? Qué pregunta tan buena. Esa la vamos a ver mañana con la ayuda de Dios. Tiene que venir mañana y estar acá para que podamos resolver esta pregunta. ¿Cómo nos llegó la Biblia entonces a nosotros? ¿Cómo se ha guardado por tantos años, tantos siglos, fiel para que nosotros hoy podamos disfrutar las palabras de Dios? Eso será mañana entonces. Que Dios les bendiga. Gracias por estar atentos. Y quisiera hacerte una pregunta que está aquí en el chat. Dice, ¿el libro Los Macabeos, por cuestión histórica, no debería ser estudiado?
Macabeos tiene como dos partes. Hay Macabeos 1, Macabeos 2. Hacen parte de esos libros deuterocanónicos que explicaba y que consideramos apócrifos. Claro, tienen una parte de la historia porque son escritos como en esos periodos entre el año 400 antes de Cristo y la llegada de Jesús. Ahí se escribieron estos libros de los macabeos. Cuentan relatos e historias acerca de esa lucha que vivían los judíos en ese momento y el imperio de ese momento. ¿Tienen un valor histórico? Por supuesto que sí. Vale la pena reconocer su valor histórico. O sea, quieres entender cómo vivían estos macabeos, estos judíos, esta persecución y esta opresión. Sí, ese libro tiene un valor histórico. ¿En qué realmente no lo considera la palabra de Dios? Bueno, no aporta más a la profecía. Incluso tiene algunas cosas que podrían estar por fuera de la revelación bíblica del Antiguo Testamento ya dada y por eso no se considera como un libro sagrado. ¿Por qué lo consideraron para hacerlo deuterocanónico? Porque en una de las batallas de los macabeos, ellos perdieron a mucha gente, pero tuvieron que salir huyendo porque si no, pues seguirían siendo masacrados o prisioneros. Entonces, cuando están allá reunidos por el lamento y el luto, ellos deciden hacer un tributo a sus caídos y prenden unas velas, digamos, prenden luces ahí para honrar a los caídos. Y esos versículos han sido tomados como que hubiera un purgatorio, como que se pudiera conectar con los muertos, y eso es por eso que se incluyó en el segundo canon, y es un libro apócrifo por eso, porque la Biblia sí claramente dice que hay cielo y hay infierno. La Biblia claramente dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Entonces, esa es la razón. Como valor literario, valor histórico, bueno, pero como palabra de Dios, realmente no tienen la inspiración de Dios. Arturo, una pregunta. Hoy en día, pues, tenemos mucha información acerca de la arqueología, por allá muchos encuentros alrededor de Israel. ¿Qué sabes de cómo esos encuentros de hoy día confirman la confiabilidad de la Biblia hoy día? ¿Has escuchado algo acerca de esto? Sí, bueno, la arqueología es una de las ciencias que mejor apoya. La arqueología es una de las ciencias que mejor apoya la confiabilidad y la credibilidad de la Biblia. La Biblia, al ser un libro antiguo, está sujetado a pruebas bibliográficas, se llaman estas. Y estas se hacen con la historia, con la arqueología y con su contenido mismo. En la tercera noche de esta conferencia, vamos a mirar cómo la arqueología le da valor a la Biblia y también cómo la Biblia es la única fuente muchas veces para los arqueólogos y que ellos puedan determinar algunas civilizaciones o sus hallazgos tengan algún sentido. Es muy, muy interesante eso. Por ejemplo, encontraron la civilización de Jericó, encontraron las murallas, hicieron un hallazgo increíble arqueológicamente hablando. Y la única fuente que tenían para entender esa cultura era la Biblia. Entonces es interesante. Encuentran a Jericó, pero la Biblia es la única que muestra cómo se vivía allá. Entonces es muy apasionante el tema, pero vamos a mirarlo en la tercera noche, donde vamos a ver un poco de los manuscritos, de los hallazgos del siglo XX y cosas por el estilo. Gracias, Pastor Arturo. Excelente clase. Y los invitamos a la siguiente sesión, a la sesión número 2 de Bibliología. Seguimos adelante con este tema. Entonces, que el Señor les bendiga.